Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Estamos en la serie de los 10 mandamientos y el día de hoy vamos a ver el quinto mandamiento, Éxodo, capítulo 20, versículo 12, que nos habla acerca del mandamiento de honrar a nuestros padres. En el año 67 aproximadamente de nuestra era, el apóstol Pablo le escribió una carta a su discípulo Timoteo. Fueron 2 cartas, pero en una de ellas, entre otras cosas, decía lo siguiente: también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán días muy difíciles. Los hombres se volverán egoístas, amarán más el dinero que a la bondad, rendirán culto a la soberbia, se burlarán de Dios y serán tan desobedientes a sus padres que se volverán ingratos a ellos. Los tratarán groseramente, no les tendrán amor y eso llevará a los hombres a ser una escoria para la humanidad. Estas palabras, tomadas de forma parafraseada del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, describen a la sociedad actual. Es como si Pablo hubiera escrito esa carta en los tiempos de hoy. La desobediencia que actualmente forma parte de la mayoría de los hijos rompe el corazón de aquellos padres que alguna vez tuvieron la dicha de vivir en una sociedad donde la obediencia de los hijos a los padres era una regla incuestionable que llevaba a una mejor convivencia entre los hombres. La familia es la base de la sociedad, por tanto, si los hijos no respetan la autoridad de los padres, tampoco respetarán la autoridad civil del gobierno, la autoridad de la iglesia, y mucho menos respetarán la autoridad de Dios. Esto convierte a los hijos en unos anarquistas, es decir, alguien que no tiene ley, que puedan hacer lo que quieran, y por eso tenemos una sociedad confusa y desordenada. El quinto mandamiento es una ordenanza por la cual Dios demanda que los hijos obedezcan a sus padres. Y si usted se apropia de este precepto, lo pone en práctica, lo enseña a sus hijos para que lo obedezcan, usted, sus hijos, sus nietos y su descendencia van a vivir una vida mejor. Vamos a orar, hermanos, y poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos has dejado. Gracias por cada uno de los mandamientos que tú, Señor, grabaste para que fueran transmitidos a nosotros y de esa manera poder nosotros saber aquellas cosas que te agradan. Y ahora, Señor, te pido que me des, Señor, la sabiduría que necesito para poder compartir este mensaje, que llegue a nuestros corazones, que se haga carne en ellos, y podamos nosotros transmitir ese mismo mensaje a nuestras generaciones, para que todos ellos puedan, Señor, agradarte y puedan glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los 10 mandamientos son las leyes morales que Dios entregó a su pueblo como un patrón del carácter ético y espiritual que debían tener.
Era una forma de decir al pueblo, así es como ustedes deben actuar para que puedan tener una vida mejor, una vida plena. Su pueblo, sus elegidos, no pueden morar en comunión con Dios si no cumplen perfectamente con todos ellos. Recuerden, hermanos, que Dios es santo, perfectamente santo, y nadie puede morar en presencia de Dios si no es santo. Así que Dios deja estos mandamientos para que aquellos que los cumplan puedan estar en presencia de Él. Sin embargo, nadie los puede cumplir, y esto entonces se convierte en una paradoja, porque entonces nadie puede vivir en la presencia de Dios, porque nadie puede cumplirlos, nadie puede obedecerlos. Sin embargo, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos un recurso que no tienen los incrédulos, y este recurso es la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero como ya veíamos hace unos momentos, esto de ninguna manera nos debe de hacer a nosotros apáticos en nuestro actuar. El Espíritu Santo nos mueve, dice la Escritura, el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros debemos de avivar esa llama, como también veíamos que dice la Escritura. En la voluntad nosotros es la que debemos de poner para cumplirlos. Tenemos que esforzarnos para obedecerlos. Los 4 primeros mandamientos que ya vimos tratan de nuestra relación con Dios. Los mandamientos del 1 al 4 nos dicen a quién adorar, al único Dios, cómo adorarlo y cuándo adorarlo. Pero ahora los 6 mandamientos restantes del 5 al 10 se centran en la relación que debe tener el hombre con su prójimo. Los 4 primeros es la relación que el hombre debe de tener con Dios. Los 6 restantes es la relación que debe tener el hombre con su prójimo. Y si Dios determinó poner en primer lugar de los 6 mandamientos restantes el mandamiento que tiene que ver con la relación de los hijos hacia los padres, es porque Dios vio la importancia que esto tiene. Si a nosotros nos dieran a los 10 mandamientos y nos dijeran, ¿qué mandamiento pondrías tú al inicio de los mandamientos de la relación del hombre con el hombre? Quizá pondríamos a lo mejor no matarás. Eso sería a lo mejor más, nosotros diríamos, bueno, es a lo mejor un poco más importante. Otros dirían a lo mejor no adulterarás, porque el adulterio rompe con las relaciones y rompe con la familia. Sin embargo, Dios, que es más sabio que nosotros, puso primero honra a tu padre y a tu madre. Porque todos los problemas que existen entre la humanidad se basan en el egoísmo del hombre. Cada uno busca su propio beneficio, nadie busca el beneficio ajeno. Y es por eso que el Señor determina que los mandamientos vayan de acuerdo a como Él los ha especificado. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el más grande mandamiento de la ley, dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que los mandamientos tienen un carácter lógico. Primeramente, el primer grande mandamiento es que nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el orden lógico del carácter que debe de existir en cada ser humano para tener una correcta relación con Dios y con su prójimo. Amar a Dios en primer lugar y en segundo lugar, amar a los demás. Tenemos que llevar ese orden que Dios ha establecido. Porque mientras el hombre no se reconcilie con Dios, que tenga una buena relación con Él,
entonces tampoco va a poder tener una buena relación con su prójimo. Hay relaciones entre los incrédulos que parece que son buenas relaciones, pero no son buenas relaciones como Dios la ha establecido. Porque una persona que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo y no puede ser movido por el Espíritu de Dios. Por eso la mayoría de las relaciones que no están basadas en Cristo son relaciones muy frágiles que tienden pronto a romperse. Una relación que está basada en Cristo son relaciones que pasan por muchas tribulaciones, pasan por muchos problemas, no están exentas las relaciones interpersonales de los problemas, pero hay una fuerza que los mueve, hay un amor a Dios que los mueve a estar continuando y levantándose y cayendo y levantándose, pero porque Dios es el amor a Dios es el que mueve a los creyentes. Y la única manera entonces de estar reconciliado con Dios es acudiendo a Cristo en fe y arrepentimiento. No hay otra manera, porque Cristo es el camino, es el único camino que nos lleva a tener una buena relación con Dios. Habiendo entonces considerado los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, vamos a entrar ahora en la meditación del 5º mandamiento, que es el que inicia la serie de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Dice Éxodo capítulo 12, nuevamente el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honrar significa respetar, estimar, distinguir, venerar, reverenciar, obedecer. Son muchos los adjetivos que tiene esta palabra, y todos estos adjetivos son motivados por el amor. El amor es el motor que mueve el corazón de los hijos para honrar a los padres. Lo voy a repetir otra vez. El amor es el motor que mueve el corazón de los hijos y que lo lleva a honrar a los padres. Un hijo que no tiene amor hacia sus padres no los va a honrar. Si un hijo ama a sus padres, los honrará cumpliendo con todo lo que demanda esta palabra, la palabra honra. La honra a los padres tiene 2 enfoques. Vamos a ver 2 enfoques que tiene la palabra honra. Primeramente, el primer enfoque de ellos tiene que ver con la obediencia. Vamos entonces a ver cómo esta palabra, la palabra honra, tiene 2 enfoques que son los que interpretan este mandamiento. Los padres representan la autoridad de Dios y ejercen las funciones que Dios les ha otorgado para que sus hijos sean guiados por el camino correcto. Estamos viendo entonces el primer enfoque, que es el de la obediencia. Un padre representa a Dios ante sus hijos. Es la autoridad de los padres representan la autoridad de Dios. Así como Dios es la máxima autoridad para todos los seres, y como la autoridad de Dios va guiando a cada uno de los hombres por el camino correcto, asimismo esa autoridad de Dios es dada a los padres para que los padres lleven a los hijos por el camino correcto. Por eso es de vital importancia que los hijos se sometan a la autoridad de los padres. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo un hijo debe someterse a sus padres. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, toma forma de hombre, y en esa forma de hombre, morando aquí en la tierra, se sometió a sus padres terrenales. Dice Lucas capítulo 2, versículo 51,
y descendió con ellos, hablando de sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La obediencia de los hijos hacia los padres era un asunto muy serio que el Nuevo Testamento llevaba castigo sobre aquellos que desobedecían. Este mandamiento tenía que ver con la promesa de vida o con la promesa de la tierra prometida que Dios les iba a dar sobre la tierra. Para que los judíos disfrutaran, para que los judíos tomaran la tierra prometida, era necesario que tomaran muy en serio cada uno de los mandamientos que Dios les daba, porque de otra manera ellos se iban a volver como los otros pueblos. Y no únicamente los 10 mandamientos, sino que cada mandamiento que Dios les daba era importante que lo tomaran en cuenta. Con mayor razón la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Esto también se aplica cuando habla para que seas de larga vida sobre la tierra, se aplicaba en el Antiguo Testamento de manera literal, porque aquellos hijos que no obedecían a sus padres no gozaban de larga vida. Dice el mandamiento, para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero los hijos que no obedecían a sus padres no gozaban de larga vida porque eran apedreados hasta la muerte. Un hijo desobediente en el Antiguo Testamento era apedreado hasta la muerte. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces los tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. El Señor demandaba el castigo de la muerte hacia los hijos contumaces y rebeldes. Un hijo contumaz era un hijo que de manera consecuente actuaba de mala forma. Era un contumaz, era un necio, un insistente en su mala vida. Ese era un hijo contumaz y rebelde. Ya habían hecho los padres todo lo posible, dice, ya lo castigamos, pero no obedece. Entonces el remedio que se daba a eso era la muerte, era apedrearlo. Estos castigos a nosotros, por supuesto que nos parecen crueles, excesivos. Ya no se da esto. Ya la muerte física ya no se da. Pero para esos tiempos las reglas que se daban era porque las costumbres de los pueblos paganos eran unas costumbres que llevaban siempre a la perdición de todas las personas. La desobediencia de los hijos, como vamos a ver más adelante, acarrean muchos problemas en la sociedad. No hay una instrucción cuando no hay una instrucción a un hijo, no hay una regla a un hijo para que actúe en obediencia a sus padres, este hijo se convierte en un problema para la sociedad. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, un pueblo apartado. Dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Poquito que alguien comenzara a ser desobediente y no fuera castigado de esa manera, iba a infectar a todos los jóvenes, a todos los hijos, como estamos viendo en la actualidad, y se iban a hacer rebeldes. Ahora este castigo ya no aplica bajo el nuevo pacto. Este mandamiento sí sigue vigente, el mandamiento sigue vigente. Los hijos deben de obedecer a sus padres. Ya no aplica la muerte, pero sí hay una promesa de buena voluntad y vida plena a los hijos que lo obedecen. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y cuál es esa promesa de vida plena para los hijos que obedecen a sus padres? ¿Qué beneficio obtienen los hijos que son obedientes a sus padres? En primer lugar, podemos ver que al obedecer los hijos a los padres, están cumpliendo con el mandamiento de Dios. Este es un gran beneficio. El que un hijo obedezca a su padre está cumpliendo el mandamiento de Dios y por lo tanto son del agrado de Dios y son receptores de sus bendiciones. Dice Salmo 112, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aquel que obedece los mandamientos de Dios, dice aquí, bienes y justicia permanecerán para siempre. Entonces, un hijo que obedece a sus padres cumple el mandamiento y está recibiendo las bendiciones de Dios. En segundo lugar, la obediencia de los hijos hacia los padres les preserva la vida, puesto que los padres les transmiten sus experiencias y conocimientos de aquello que pone en riesgo la vida de sus hijos. Los padres ya caminaron por veredas que los hijos aún no han caminado. Los padres tienen mucho conocimiento acerca de qué cosas pueden perjudicar a los hijos. Podemos ver en los niños pequeños, un padre no va a permitir que su hijo tome algo que le va a dañar, un cuchillo, un vidrio, algo que sabe que le va a dañar. Y el niño obedece, el niño tiene que obedecer porque de otra manera el niño va a salir lastimado. Los jóvenes también cuando crecen se ven envueltos en problemas, en situaciones que les pueden causar la pérdida de la vida. Pueden andar en lugares donde los padres saben que están en riesgo de perderla. Cuando un hijo es desobediente y el padre le insiste en que no se junte con determinadas personas, en que no vaya a determinados lugares, el padre no lo está haciendo por su mal, el padre lo está haciendo porque sabe que puede incluso perder la vida en esos lugares. En la actualidad escuchamos y vemos de muchos casos de cómo en lugares donde se reúnen los jóvenes les dan a tomar cosas que los dejan inconscientes, los roban, los golpean, los asaltan, los pierden. Nosotros hemos sabido de muchos casos así, incluso de familiares cercanos. Aquí en Estados Unidos, donde quiera se da lo mismo. Les dan en las bebidas drogas que no saben dónde están, los pierden y no se sabe después de esas personas. Algunos los encuentran muertos, otros no los encuentran ya, pero eso es lo que ocasiona una obediencia hacia los padres, les puede preservar la vida. Proverbios 4, versículos 10 y 13 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalos, porque esto es tu vida. Nunca debemos de despreciar los consejos de nuestros padres. Los jóvenes, sobre todo en la edad en que se encuentran, son muy dados a desobedecer los consejos de los padres porque se les hacen anticuados, se les hacen fuera de este tiempo, o porque ellos dicen: yo me sé cuidar, yo sé con quién ando, yo sé dónde puedo andar. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes también hemos visto que los han matado no porque ellos anden mal, sino porque anden con personas que andan mal? Dice la Escritura que el que anda con necios pagará las consecuencias. El que anda con sabios, sabio se hará, pero el que anda con necios pagará las consecuencias. No dice que se va a hacer necio, va a decir, tú vas a pagar las consecuencias de andar juntándote con esas personas. En tercer lugar, la obediencia a los padres forma en los hijos un carácter respetuoso hacia la familia, hacia la sociedad, hacia las autoridades,
a la iglesia, un carácter respetuoso a Dios, y esto se refleja en una vida cristiana, la cual lleva a la familia a vivir en armonía. Y además de esto, unos padres que se forman unos hijos que se forman de manera obediente a sus padres son un beneficio para la sociedad, porque tienen en ellos arraigado el respeto a las autoridades y no les cuesta ningún trabajo obedecerlas. De esa manera, un hombre en el cual ha sido inculcado por sus padres el respeto a la autoridad puede vivir una vida sin riesgo de perder la vida o la libertad por una falta de respeto, una violación hacia los mandamientos de la autoridad. Romanos 13, del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Un joven que no recibe la instrucción para ser un joven obediente es un problema para la sociedad. Pero no tan solo es un problema, sino él mismo puede perder su libertad, puede perder incluso la vida, como ya vimos, por una falta a la autoridad. Casos también vemos, muchos casos, donde jóvenes que andan de manera rebelde, sobre todo se han visto casos en el sur, en el interior del país, jóvenes que no respetan a la autoridad, cuando la autoridad está viviendo situaciones muy difíciles, están tensos porque están en constante conflicto con grupos armados, siempre están ellos alertas a cualquier cosa, y jóvenes rebeldes, jóvenes imprudentes que les marcan el alto y en su rebeldía, en su falta de respeto, pasan ese alto y han sido asesinados por esa situación. No hay un respeto. Hace poco leí una anécdota que decía que en cierto parque de África se trasladó un grupo de elefantes. Del parque de ahí se trasladó a una reserva que se encontraba cerca de la ciudad. Era un grupo de elefantes jóvenes. Y dice la historia que esa pequeña manada pronto se convirtió, así dice la historia, en un puñado de delincuentes. Fueron un problema para todos los habitantes de ahí. Arrancaban los árboles, destruían todo lo que veían a su paso, atacaban a los turistas, y muchos de ellos tuvieron que ser sacrificados porque llegaban a extremos ya de matar a la gente. La razón de este comportamiento, dicen los expertos, es que estos jóvenes animales fueron separados muy prematuramente de sus padres y no tuvieron un modelo de autoridad a quien imitar y respetar. Porque los animales adultos enseñan a sus hijos el respeto. Estos jóvenes elefantes no tuvieron ese ejemplo de los padres adultos que los fueran guiando, que los fueran deteniendo cuando ellos imprudentemente quisieran hacer algo, y se convirtieron en jóvenes delincuentes. Y lo mismo pasa en la vida de los hombres cuando no hay una autoridad en el hogar. No hay quien restrinja la conducta de los hijos, y estos tienden a volverse rebeldes hacia toda regla. La obediencia de los hijos hacia los padres se ha ido perdiendo, y es por eso que tenemos una sociedad violenta y desobediente. El hijo que crece despreciando la autoridad de sus padres no tendrá respeto por las personas mayores, ni por la autoridad, ni por sus maestros, y terminan siendo unos delincuentes. La falta de guía de autoridad sobre los hijos es lo que ha estado llevando a una creciente violencia en las escuelas. ¿Cuántos casos vemos también de los jóvenes en las escuelas que les faltan el respeto a sus maestros? Los llegan hasta golpear,
No únicamente les faltan el respeto verbal, sino que llegan hasta golpearlos. En la actualidad la profesión del maestro es muy difícil de llevarla porque los alumnos ya no tienen ningún respeto por ellos. Hace algunos años, algunas generaciones, me tocó a mí todavía, los padres les daban a los maestros la autoridad de corregir a sus hijos y les daban una plena autoridad. Incluso los profesores tenían una regla con la cual le golpeaban. A mí me tocó todavía eso. Golpeaban a los jóvenes. Y los padres les permitían que eso hicieran hasta cierto nivel, que no se sobrepasaran, por supuesto, pero les permitían eso porque eso los llevaba a tener una disciplina en la escuela. La disciplina que los padres ejercían en el hogar era complementada con la disciplina que los jóvenes tenían en las escuelas. Así que los jóvenes crecían de tal manera que ellos respetaban las autoridades, incluso a las personas mayores, aunque no fueran sus padres. Tomaban una persona adulta, podía estar dándole una reprimenda, una exhortación a un joven, aunque no fuera su hijo, y los padres no se molestaban, siempre y cuando lo hicieran de buena manera. Así que los jóvenes caminaban con una disciplina, eran útiles para la sociedad. Se formaban como jóvenes útiles, no eran jóvenes vagos, no eran jóvenes delincuentes. Pero hoy en día la consigna mundial es evitar a toda costa todo lo que tenga que ver con Dios y con sus mandamientos. No es exclusivo de los Estados Unidos, no es exclusivo de México, es a nivel mundial aquellas agendas que se están dando, sobre todo con todo lo que tenga que ver en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y sus mandamientos. Es por eso que tanta protección malévola hacia las personas, lo que le llaman los derechos humanos, es una protección en la cual ha impedido que haya una autoridad ya de los padres sobre los hijos. Un padre puede ser castigado si ejerce autoridad sobre su hijo. Y por eso los jóvenes se han vuelto irrespetuosos, irreverentes, indolentes, faltos de amor, desconsiderados, desvergonzados y hasta profanos y blasfemos, que es lo peor. Profanos y blasfemos se refiere a todo aquello que tiene que ver hacia Dios, hacia la falta de respeto a Dios. Nosotros pudimos verlo en la inauguración de las Olimpiadas, cómo hubo una falta de respeto, una irreverencia, una profanación al nombre de Dios. Y sin embargo la mayoría de las personas, y yo no quiero decir que la mayoría de las personas piensen así, más bien la mayoría de las personas que tienen tomado los medios de comunicación y las redes sociales, parece que eso les agrada. Porque no únicamente en la inauguración de las Olimpiadas, sino que también en las películas, en las series, en los dibujos animados, se ofende a Cristo. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, parecen no importarles. Hay una película reciente que salió donde se burla de Cristo. Yo quise meterme a ver algunos comentarios que se hacía sobre esta película, y muchos, incluso cristianos, porque ahí se autodenominaban cristianos, y decían: yo soy cristiano y no me pareció que fuera una burla para Cristo, era algo parte de la película. Otros jóvenes sí decían, incluso vi un comentario que decía: esta película está hecha por Satanás. Y no aguanté yo más que 25 minutos cuando me di cuenta lo irreverente que es una película. Y es una película que está catalogada, sobre todo dirigida a los jóvenes. Así que tengan mucho cuidado, los padres deben de tener mucho cuidado de inculcarle a sus hijos el respeto hacia Dios y el respeto hacia ustedes.
Los padres deben insistir en formar en sus hijos una conducta basada en la palabra de Dios. La autoridad paterna sobre los hijos pequeños formará el carácter cristiano de sus hijos cuando estos ya lleguen a una etapa adulta. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya vimos entonces el primer aspecto de la palabra honra, que lo que tiene que ver con la honra, con el respeto. Y vamos a ver el segundo aspecto de la palabra honrar a los padres, que tiene que ver con el cuidado que debemos de tener de ellos. La palabra honra tiene dos sinónimos. Uno de ellos es venerar, que quiere decir respetar en sumo grado a alguien por su dignidad o por lo que representa. Eso es venerar. Cuando nosotros respetamos grandemente a alguien por lo que es, por quien es o por lo que él representa. El otro sinónimo de esta palabra honrar es el favorecer, que significa ayudar o significa amparar a alguien. Entonces esos son los dos aspectos de la palabra honra. Es un hecho entonces que Dios manda a los hijos a que tengan un respeto y un cuidado muy especial de sus padres. Una de las señales de que estamos viviendo los últimos tiempos es la degeneración de una sociedad de hijos que no tienen respeto ni cuidado hacia sus padres. Ya vimos que es una generación que no tiene respeto hacia la autoridad, pero ahora vemos una generación que no tiene el cuidado hacia sus padres. Jesucristo dijo en Mateo 10:21 que los hijos se levantarían en contra de sus padres y los harían morir en los últimos tiempos. Y las noticias constantemente nos dan cuenta de hijos que asesinan a sus padres por diferentes motivos o incluso sin ningún motivo. También está llena las noticias, constantemente noticias de nuestro país, noticias a nivel mundial de padres que de hijos que asesinan a sus padres. No tan solo no los respetan, no tan solo no los cuidan, sino que además hasta los matan, tal y como el Señor Jesucristo nos había dicho. La Escritura nos habla de la amonestación de Dios sobre los hijos que maltratan a sus padres. Este es un delito tan grave que se castigaba con la muerte del hijo maltratador. Ya vimos cómo se castigaba con la muerte del hijo contumaz y rebelde, pero también se castigaba con la muerte al hijo que maltrataba a su padre. Dice Éxodo 21:15, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Todos aquellos que maltrataban a sus padres de forma física tenían que ser muertos también, apedreados. Pero no solo se castiga el maltrato físico, sino que también se castigaba el maltrato verbal. Dice ahí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Proverbios capítulo 30, versículo 17, dice la versión en lenguaje actual, el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Esta es una sentencia sobre todos aquellos hijos que no cuidan a sus padres, por el contrario, que los maltratan a sus padres. Y esta es la seriedad con que Dios ve el desprecio, el maltrato y la falta de cuidado que tienen los hijos hacia los padres. Los hijos, dice la Escritura, 1 Timoteo 5:4, que tienen la obligación de ver por sus padres. Dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, ¿cómo puede usted
recompensar, como dice aquí este versículo, cómo puede usted recompensar a sus padres para que sea bueno y agradable delante de Dios? Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres cuidándolos. Punto número 1, hónrelos y respételos, ámelos, hágales ver que está agradecido con ellos y que aún los necesita. A los padres ancianos les gusta platicar sus anécdotas y se las cuentan una y otra vez. No los desprecie, no los haga ver como que ya se las contaron. Esa es una falta de respeto y una falta de consideración. Si es una falta de respeto y de consideración hacerlo con otra persona, mucho más con sus padres cuando ya están ancianos. Los padres, aun cuando sus hijos ya son mayores, los siguen considerando como sus pequeños y quieren seguirlos consintiendo. Deje que lo hagan. Deje, si usted tiene la virtud, la dicha todavía de tener a sus padres, deje que los consientan. Para ellos es volver a vivir aquellos momentos que vivieron cuando ustedes estaban pequeños. Para ellos es un agrado. Nosotros vamos a llegar a ese momento y para nosotros va a ser de mucho placer tener a nuestros hijos y verlos y agarrarlos y abrazarlos como cuando estaban pequeños. Así que usted honre a sus padres y deje que ellos lo sigan consintiendo. Pídales consejos. Les aseguro que sus padres, aún siendo ancianos, tienen muchas cosas útiles que enseñarnos. Y si sus padres son jóvenes, todavía como los jóvenes que tienen a sus padres jóvenes, hónrenlos también, ámenlos. Háganles ver también lo agradecidos que están con ellos por todo lo que hacen por ustedes. Punto número 2, preocúpese porque sus padres tengan lo necesario para vivir una vida digna. Preocúpese porque tengan alimento, vestido, cuidado de salud. Y si usted tiene la manera, ayúdelo para que tenga su propia casa. A la mayoría de los padres en edad avanzada les gusta estar en su propio hogar. Pero si usted no tiene los recursos, recíbalos en su casa. Jamás se le vaya a ocurrir llevarlos a un asilo. Esto no es de cristianos, hermanos. Punto número 3, ténganles consideración. Esto significa que debe de tomar un tiempo para estar con sus padres. Visítelos, muéstreles ternura y afecto. Sea paciente con ellos, recuerde que sus habilidades y capacidades ya no son las mismas, ya han mermado. Un padre es como un niño pequeño, comienzan a volverse, a regresar a niños pequeños. Muchas veces los padres también actúan como los niños pequeños, a veces hasta de manera caprichuda, diría. Sea paciente, entienda que sus capacidades mentales ya no son iguales, sus capacidades físicas tampoco. Préstele la ayuda que necesita. Y punto número 4, y quizá el más importante de todos ellos, ore por sus padres. Si sus padres no son salvos, tenga consideración y no se desespere. Lo mismo, nuestros padres no son perfectos. Tienen su naturaleza pecaminosa. Pero sea paciente, recuerde que usted también estuvo en esa condición de rechazar el Evangelio. Y cuide su testimonio sobre todo porque muchas veces la manera en que nosotros actuamos delante de nuestros padres es un obstáculo para que ellos vengan a los pies de Cristo. Así que es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio delante de nuestros padres porque puede ser el obstáculo para que no acepten el Evangelio. Y busque la manera de compartirles la palabra de Dios. Debido a la religión que han recibido la mayoría de nuestros padres, es muy difícil que acepten
pero tenemos que estar insistentes y estamos orando, estar orando por ellos para que el Señor tenga misericordia de sus almas y que no se pierdan, pero busquemos la oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Vamos a terminar, hermano, con la siguiente aplicación. Al igual que los demás mandamientos, no hay nadie que cumpla perfectamente este mandamiento de honrar a sus padres. Por lo tanto, si nosotros no cumplimos este mandamiento de honrar a nuestros padres, estamos en condición de pecado. Pero si usted es un creyente y usted ya recibió la salvación por poner su fe en Cristo, entonces debe esforzarse en cumplir este mandamiento. Pero lo más importante, como ya vimos, preocúpese por la salvación de las almas de sus padres. Insista en toda oportunidad que usted tenga, insista para que ellos puedan recibir el mensaje del Evangelio. No desmaye en estar orando por ellos, por sus almas. Dios puede obrar en el momento en que Él así lo tenga determinado, pero es deber de nosotros estar orando constantemente, estar dando buen testimonio y estar buscando de que ellos reciban el mensaje del Evangelio. Pero si usted aún no recibe el perdón de sus pecados porque no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento, no espere más. Venga primero a Cristo. Primeramente venga a Cristo, entréguele sus pecados. Él es el único que puede rescatarlo de su vida de pecado y transformarlo en una nueva persona. Solo así Él le va a dar fuerzas que necesita para cumplir este y todos los demás mandamientos, y además podrá tener el privilegio de transmitir este mensaje del Evangelio hacia sus hijos y hacia sus demás generaciones. De esta manera, si usted no conoce a Cristo y viene a Él en fe y arrepentimiento, usted puede también tener la oportunidad de obtener o de buscar la salvación de todas sus generaciones. Amemos a nuestros padres, hermanos. Cuidemos de ellos. Este va a ser el único mandamiento que va a llegar un momento en que ya no lo vamos a obedecer, porque nuestros padres se habrán ido. Pero mientras tengamos la oportunidad, hermanos, honremos a Dios buscando a nuestros padres. Y ustedes jóvenes, oren por sus papás. Necesitan también la oración de ustedes. Y obedézcanlos, como dice la Escritura, porque esto les va a traer a ustedes una vida larga y una vida